How do you see Jesus Christ? How do you see him? Guys, do you pray? Do you pray? No era capaz de hablar de muchas otras cosas porque no le interesaba. Lo que interesaba es llevar a Jesús a las almas. Como Jeremías, tengo un fuego por dentro y no me deja en paz. Tengo que evangelizar. So he was always someone who offered his sufferings, realized we're not going to be here forever, was ready to move on, and he would actively be willing to say that. Drawing from his experience as a hospital chaplain, being in close contact with death, one of the words that came to my heart in this moment was, suffering passes, life passes, but eternity is forever. Everyone needs to pray. Our first vocation is holiness. Había como una garantía de que con una espontaneidad y una soltura se iba a poner a hablar el padre Henry de los criterios más recios, más exigentes de la vida cristiana y la vida religiosa, el misterio de la cruz, que nos dejaba a todos impactados. I'm not afraid to say I love Jesus. You wanted to be a saint because you saw him live that holiness. Mi concepto de santidad, después de haber vivido tantas cosas con el Padre Henry, como que se ha cambiado. No encajaba en esa idea de sacerdote que yo tenía. Poco después de su conversión, él pudo participar en una peregrinación a Medjugorje y había sentido una bola de fuego chocar de repente y incendiar su corazón y su pecho, de sentir un calor muy grande y un amor muy intenso, y él lo relacionaba siempre pues con el fuego del Espíritu Santo, como un símbolo de lo que Dios quería hacer en él. This is the day that the Lord had made to glorify his real presence in the Eucharist. Real presence. It's his body, blood, soul, and divinity. It is not a symbol. It is not a piece of bread. It is the Lord Jesus. Yo soy de Estados Unidos, Perth Amboy, New Jersey. Mis padres son polacos. Ellos se trasladaron a Estados Unidos después de la guerra, practicantes muy religiosos, siempre me enseñaban la fe. Padre Henry era el último de los hijos. Él nació cuando su madre tenía 42 años y había una distancia grande con el hermano anterior. Eso hizo que estuviera como muy cercano a sus padres. Y al estar cercano a ellos y ellos ser pues auténtica y profundamente religiosos, pues participaba mucho con ellos en la vida de la parroquia, en las oraciones. His mother was very dedicated parishioner, coming to church every single day, staying for, if there were 2 masses, for both, for the rosary. Any devotion, she was there. También, pues yo fui a misa cada domingo y yo estaba monaguillo en mi parroquia por 6 años. Y yo recuerdo, al final, mi párroco me preguntó si yo quería ser sacerdote. Y yo recuerdo que yo le dijo, no quiero ser sacerdote. A partir de la adolescencia, sobre todo por la influencia de los amigos, pues empezó a alejarse de la práctica religiosa, sobre todo a meterse en temas de música rock, a ir a los bares. But then again, even when I was in the world, I was just, you can say I was just lost. You would just go from one thing to another, trying to fill it with one pleasure or another. And there was never really any meaning into my life. I didn't have any goals. I just felt like I was here, didn't know why. Y claro, todo eso fue apagando la fe. Y en medio de ese tiempo, donde él estaba tan metido en las cosas del rock, pues iba vestido con sus chaquetas negras, él contaba que tenía incluso el pelo largo hasta la cintura por detrás y como su madre sufría tanto con eso y le decía, mira, hasta que no te cortes el pelo no vas a hacer nada serio en la vida. Todo estaba bastante bien, no tenía muchos problemas. Hasta, yo recuerdo, mi padre murió. Yo tenía, yo creo, 22 años y esto ya empezó a como cambiar las cosas. Yo recuerdo un día después de su muerte, yo estaba como conduciendo mi coche y yo estaba parado en un semáforo rojo y justo al lado a la derecha había una iglesia con una imagen de Nuestra Señora. Y mirando a la estatua de María empecé a pensar, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues si muero, ¿dónde voy yo? No ha matado a nadie, pues si muero, purgatorio seguro un poco, y después pues cielo, ¿no? Y yo recuerdo, yo lancé una pregunta al Señor, Señor, ¿cómo me ves? Pues esta noche fui a dormir y tenía un sueño muy curioso.
era un sueño de un boletín de notas, pero debes de tener como asignaturas, tenía las virtudes y yo no tenía buenas notas. Bueno, vamos a dejarlo así, no tenía buenas notas, ¿no? Y esto me asustó un poco. I remember one time I was just about getting bored with all of this, and I came home from being at a nightclub with my friends, and I remember as I came into the house, my mother was watching Mother Angelica, and I just said, well, maybe I might as well keep my mother company for a while. And as I was watching this, everything that she was saying just was touching my heart. She was talking about God, about how God fills our lives. Without Him, you know, there's just no peace. And I was thinking, at this particular moment, I was reflecting over my life, just listening to her, thinking about my life. I said, yeah, that's true, that's true, that's true. And with all of that, it just kind of like, I think that's where the Lord kind of opened up the door. There was one program, it was called God Bless, and the priest was speaking about conversions. And I remember he was telling a story about a saint that was in mortal sin. An angel appeared to this saint and said to him, if you don't change your life, you're going to hell. And I remember when I heard that, the priest was looking at me he was looking in the camera, pointing his finger right at me. He was saying, si tú no cambias tu vida, tú vas a ir al infierno. I mean, at that point, I was just like, no, this is coincidence. This can't be. Como, mira, no hay nadie aquí, solo yo. Pues ya estoy pensando en este boletín de notas, que pues no, pues muy bien. It just happened a couple days later. I remember I think I may have came home from a club or a bar or something like that, and I remember it was late at night, and I put on the TV again, and as I put the TV on, the first thing I seen was, if you don't change your life, you're going to hell. El mismo sacerdote, el mismo dedo, con el mismo mensaje. Si tú no cambias tu vida, tú vas al infierno. Y en este momento me tocó tanto mi corazón que yo caí en el suelo llorando. It was the same program, but I caught it right at that moment. And I remember the situation. I think the Lord must have given me a special grace at that particular moment because I just started to bawl like a baby. I mean, I'm laughing now, but at the time I wasn't. I was crying like a baby. But I remember at this moment, after this, I just shut the TV off and I was crying. I don't know what was going on within me, but I was saying, dear Lord, is this like really you talking to me? And I remember I was on my knees in front of this picture, and I remember I was crying. I tell you, I felt like the repentant woman with the hair on my the long hair over my face, the tears and everything, just begging the Lord, please don't send me to hell. How great is the Lord? Look, and now I'm smiling. But at the time, I tell you, it was a killer. The Lord really gave me a beating on that one. How great is the Lord? What is your name? Me? Yeah. Genowa. Yeah, fajny. On fajny jest I wszystko fajne są. What's his name? Mój name is Henry. Are you happy? Yeah. Thanks. I'm happy. I said, okay, this is really the way Henry Kowalczyk. to go to get to heaven. If you have to do this, if this is the truth, then I'm going to do this. If I have to go to confession, if I have to go to communion, and if Jesus really exists in the Eucharist, well, then I better start receiving Him. With that, I made a promise. I said, okay, from now on, I'm going to start going to confession and to Mass every week. I had such a desire to receive Jesus in the Eucharist, and at the same time, still being a sinner, I felt absolutely horrible that I'm always still falling into my sins. Right. I'd go to a confession on Saturday, and Monday I'd be back in my sins again. Yeah. And this was going on through a long time. Señor, si tú no me cambias, yo no sé si yo voy a seguir yendo a la iglesia, porque no puedo aguantar esto, ¿no? Esta doble vida, ¿no? Yo me sentí como el Señor me levantó, me echó otra vez en el confesionario y con esto, ¿no? Recibió, yo creo, una gracia especial porque de este momento es como sentí como todas las cadenas como han caído, ¿no? Y estaba como libre y todo empezó a cambiar. Hasta ahí todavía perdiendo mucho tiempo, ¿no? Jugando los videojuegos. Yo recuerdo un día, el Señor como me dijo en mi corazón, mira, ¿por qué estás perdiendo tu vida jugando con todas estas tonterías? Tíralo en la basura. Tíralo en la basura. Y yo estoy, pero ¿qué dónde viene este? Y cuando el Señor habla, sabes que es de Él. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión. Yo voy a tirarlo en la basura
o no voy a tirar la basura. Y lo hizo con su ayuda. Slow thing. I just know I came home one day and I saw everything destroyed. Yo sentía, mira, wow, ya estoy libre. Empecé a sentir una alegría muy grande. Mira, esto es muy bueno, me gusta esto. Y había la estantería con todos mis CDs. Y luego ya dijo, mira, tira todo esto en la basura también. Digo, señor, mira, he gastado mucho dinero aquí. ¿Cómo voy a tirar todo eso en la basura? ¿Por qué no me dejes como venderlo, pero darlo a los pobres? Wow, all the records. I said, then he had the pictures of all the stupid rock and roll, so everything was in pieces. I said, I could have made money off of Digo, this. tú sabes muy bien que esto es basura y el mensaje en estos discos son malos. Rómpelos y tíralos en basura. Put the thing, the ribbons, and he sat there. I guess it had to take a long time because a whole bunch of junk. It's just a pile, and then he just threw everything in. Mira, yo empecé con el primer disco que me gustaba, pues el Metallica, ¿no? Crack. ¡Ay, mira, estoy vivo! ¡No he muerto! Yo empecé con el segundo, tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, hasta yo he rompido todos mis discos, ¿no? Y estaba como, es muy gracioso, estaba como loco de feliz, ¿no? Estaba ya, me he tirado mi videojuegos, he roto todos mis CDs y estaba como, lleno del Señor, lleno de la felicidad. Ya estoy libre. Y con esto, poco a poco, el Señor me empecé a desapegar de las cosas. Then he had to have that horrible seizure. That must have been something for them to see it. I see him a couple times and it was horrible. En cuanto a su salud, Padre Henry había tenido algunos episodios de epilepsia. I never asked him about his health problem. There was another priest when I came 94, Father Bob Weil. She called the priest over that he knew. Somehow his mother asked him when Henry had the difficulty with some attacks at home. I remember that even late in the night, Father Bob was going. There's a seizure, but he should have heard the noises like, oh my God. And so I don't even know how to describe it. It's like, I don't know. It's like a demon was coming out of you. The noise was, I was down, so I didn't want to go upstairs. I just felt so bad, I didn't want to see it. I found him that when he was praying, he was very focused. His face was like, you see in his eyes, and he was always smiling. Actually, I never saw him being sad, even that he was suffering such a heavy cross. Él contaba que siendo monaguillo, el sacerdote les había preguntado a todos, ¿y quién de vosotros quiere ser sacerdote? Y él pues había dicho que no. Pero después, cuando se quedó solo con el Señor, pues sentía un cierto remordimiento de conciencia por su falta de generosidad, y que entonces, pues siendo niño, le dijo, mira, Señor, pues yo no quiero ser sacerdote, pero si el día de mañana tú necesitas sacerdotes y nadie quiere serlo, pues yo seré sacerdote. Entonces él empezó a abrirse a la posibilidad de una vocación sacerdotal. Yo conocí al padre Henry Kowalczyk en noviembre de 1997. Era mi primer viaje a los Estados Unidos. Él empezó a hablarme de las carismas del hogar de la madre, la defensa de la Eucaristía, la defensa del honor y la virginidad de nuestra madre, la conquista de los jóvenes para el Señor. Y esto ya estaba empezando ya a captivar mi interés. Y entonces era simplemente Henry, un chico de 31 años, que tenía inquietudes con la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa, y que estaba haciendo el curso propedéutico dentro del seminario de Metatchen. Y no estaba feliz ahí, y cuando yo conocí Padre Félix y empezó a hablar de todo esto, me invité a como venir a España. Y pues yo estaba, mira, ¿cómo yo voy a ir a España? Ir ahí, yo recuerdo hablando con él, mira, tengo que hacer mis estudios en inglés ahí o en español. Pues en español, digo, mamá mía. Padre Henry vino a España por primera vez en unas Navidades. Vino con su amigo, que le sacaba bastantes años.
Luis Vivona. Una pareja muy simpática. El padre Henry era muy alto, muy delgado, y Luis era muy pequeñito y chaparrete. Tenían una sintonía, una amistad los dos, porque los dos eran sencillos como niños, tenían un cariño hacia la Virgen, un amor a la Eucaristía, los dos. Con él vivieron las Navidades pues junto con los siervos y también con las siervas, el padre Rafael. Parecía un buen chico, muy sonriente, muy agradable y muy bien dispuesto para seguir lo que el Señor quisiera mostrarle. Contactamos muy bien, o sea, era una relación con signos y con medias palabras, podemos decir, pero había esa cercanía. El padre Henry estaba entonces con mucha inquietud sacerdotal. Estaba genial, yo estaba tan impresionado de lo que vi aquí. Y pues cuando yo volví a casa, pues yo tenía que tomar una decisión. Volvió a su casa y él sí que vio que la experiencia que había tenido aquí, la alegría, la paz, además de las misiones que ya conocía, pues eso le confirmó de alguna manera que esta era su vocación, pero le costaba. Tenía que ver lo que voy a hacer, voy a quedar aquí o voy a ir a España. Y empecé a hablar con sacerdotes, ¿qué debo hacer? Y todos me dicen, pues mejor quedar aquí, pues si tienes vacaciones puedes visitar ahí en tu tiempo libre. Y no me quedo bien con esto, ¿no? No, esto no es como debe ser. Y recuerdo un día lo levanté por la mañana y me sentí que tenía que mirar el libro de la Divina Misericordia de Sor Faustina. Lo cogí, abrí al azar y la frase que saltó es que mira, ir y hablar con tu director espiritual, yo hablaré a través de él. Y justo en este momento yo digo, sí, mira, si él me dice ir a España me voy. Si él me dice tienes que quedar aquí, aquí me quedo. Él que estaba en el seminario, su director espiritual era un formador del seminario diocesano. Humanamente dices, bueno, pues ya está. Ya sé lo que me va a responder el director espiritual, pues que estoy en el seminario, que ya he empezado mi formación, además España, un país lejano, otro idioma y tal. Y me fui a hablar con él y él me dijo, mira, si tú ves que esto es lo que el Señor está pidiéndote, pues tienes mi bendición. Y con esto yo fui a España. Le dijo, pues mira, si tú sientes esa atracción, si tú has estado conviviendo con ellos y ves que esa vida te atrae para entregar totalmente tu vida a Dios ahí, con esas misiones, pues adelante, Dios te está hablando por ahí. Y a pesar pues, de todas las dificultades humanas, pues el padre Henry dio el paso. Y así pues el 11 de febrero de 1998, la fiesta de la Virgen de Lourdes, como él tenía mucha devoción a la Inmaculada, pues eligió esa fecha y así en la capilla de la primera casa de las siervas en Zurita, pues él entró como candidato. En esos primeros meses pues los dedicó a estudiar español y también, pues como nosotros nos dedicamos un poco al trabajo manual construyendo nuestras propias casas, pues él también estuvo ayudando en ese trabajo manual. Era trabajador 100%, porque además todo lo que tenía de dificultad en el trabajo intelectual, en el manual, era muy bueno, sobre todo trabajando en albañilería, pero lo hacía siempre con un amor muy grande. Él estaba siempre unido a nuestra Madre y al Señor. De hecho, su gran pasión era encontrar piedras con formas de corazón. Aquí tenemos esta casa está llena de piedras en forma de corazón en los muros y también en los suelos. Como su firma era poner una piedra en forma de corazón. Evidentemente pues era o el corazón del Señor o el corazón de la Virgen. Eso nos da muestra de que en medio de su trabajo siempre estaba pensando en ellos. No había cosa que él hiciera donde Dios no estuviera presente. Y como era una manera de como consagrar el trabajo, dedicarlo a ellos y manifestar que
había una presencia de Dios también en medio del trabajo. Our Lady is the queen, and we are the bees. And we are going to bring Our Lady honey by our prayers. And that honey are all those souls who are out there who do not know the love of Jesus and Mary. Amén. Estaban allí los siervos y las siervas construyendo y desconstruyendo sitios y recuerdo que estaba con un pico dando muchos golpes a una especie de muro que estaba destruyendo. Y él, con su lenguaje así un poquito medio español y mucho de inglés, decía: "Mi no entiende, primero hacer y después deshacer, pero Dios sabe más. Él miraba al cielo y estaba como feliz de que si le mandaban que tenía que destruir ese muro que hacía poco habían arreglado o construido, no pasaba nada, no se preguntaba como nos preguntamos todos, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué ahora lo tengo que destruir? Sino, Dios sabe más. Y después, años después, en toda esa zona que se estaba destruyendo, es cuando se construyó la capilla del Cristo que hay en Barcenilla. Otra vez que fuimos, miró el Cristo y Dios sabe más, como diciendo, ¿te acuerdas? Eso fue muy, muy hermoso. Algo que le costó mucho, ciertamente, pues fue los estudios. Nos ha contado, ¿no?, muchas veces las dificultades que tuvo estudiando en Burgos, haciendo sus estudios para ser sacerdote, y pues sufrió ahí. Fue a veces una prueba para él que le hacía pensar que esto no es para mí. Vosotros no sabéis cómo me costó hacer mis estudios aquí en España. Recuerdo cómo en su primer año de los estudios en Burgos, que no cabía en su cabeza el hecho de que estaba estudiando latín y griego en español, o sea, y con lo que le costaba estudiar cualquier cosa en inglés. Me llamó mucho la atención que los siervos nos dijeron que en la facultad le llamaban el hermano humilde. También la sencillez con la que contaba las dificultades que él tenía con los estudios y todo, porque él decía que su cabeza ya estaba dura para estudiar y también el español para él era un martirio. Al final del primer semestre suspendió todas las asignaturas menos latín. Mi primer año en la universidad, en la facultad de Burgos, My first year at the faculty of Burgos, me suspendí 7 asignaturas. Recuerdo que él fue a hablar con el padre Félix debajo de un árbol cercano. En un momento le escuchaba gritando 3 veces: es que no puedo más, es que no puedo más. Es que no puedo más. Contó que hablando con el padre Félix, él decía: siempre me pilla. ¿Cómo te pilla? Pues porque siempre me dice, al final yo le suelto todo mi discurso y al final me dice el padre Félix: hermano Henry, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Que estés aquí o que estés allá? Tú rézalo y luego hablamos. Y siempre me pilla, porque en el fondo yo sé que Dios quiere que estés aquí. Así que de una forma simpática y riéndose, al final siempre se rendía a la voluntad de Dios. Pero bueno, con la ayuda del Señor terminó sus estudios y después dedicó un año entero viviendo ya en la casa de los siervos, en las Presillas, para dedicarse y prepararse para la ordenación sacerdotal. Cuando me dijeron el día de mi ordenación, yo recuerdo, yo no pensé mucho, pero un día yo estaba también conduciendo un coche y estaba como discutiendo un poco con el Señor. Mira, yo siempre me gustaría ser ordenado como un día o fiesta de la Virgen María o algo así, un santo, que tenga una devoción. Me dijeron que tengo que ser ordenado el 7 de julio. Mira, no conozco ningún santo el 7 de julio. Tenía la ilusión de que coincidiera con alguna fiesta señalada o significativa, pero bueno, pues por el calendario diocesano era el 7 de julio. Me acuerdo también de su ordenación, que tenía una alegría que yo pensé que se iba a morir de la alegría que tenía, porque él estaba convencido, o sea, tenía la cosa de que no sabía si iba a llegar algún día a ser sacerdote. Lo vivía con mucha ilusión y con una alegría inmensa. O sea, habían sido muchos años de preparación, tenía unas ganas, unos deseos de ser sacerdote. Mientras estoy conduciendo, me pasó un anuncio muy grande, ¿no?, de un tragapera.
y decía 7, 7, 7. El día de nuestra ordenación parecía que estuviéramos en el cielo. Era un día de mucho gozo, mucha alegría, mucha paz interior. 7, 7, 7. ¿Qué número es el julio? Mira, ok, 7 de julio. 7 de 7, ¿qué año estamos? 2007, mira. 7, 7 de 2007. Mira, me ha tocado la lotería espiritual. The first time I ever met Father Henry was when I was a student at Ave Maria University in Naples, Florida. I always remember him with a smile on his face. My dorm room was just a few doors down from where the community's apartment was, and I could always hear his voice and his laughter through the door. It was a unique situation where I got to know him, more than just as he was celebrating Mass and hearing confessions and leading holy hours, but I got to see, kind of like the human side of him, and it was just such a, warm, vibrant presence of having him there on campus amongst the students. Sus primeros años de sacerdocio los vivió en la Universidad Ave María, trabajando como capellán. I remember his joy and his enthusiasm. Tenía muchísima simpatía el Padre Henry, era así. Entonces era atrayente, era un sacerdote que atraía a los jóvenes. It wasn't really uncomfortable for me to talk to him. He would always see like my Pats hat or some jersey that I was wearing, and he would ask me how his team was doing, the Steelers. It would usually lead to just like a friendship. And for me, that was something that was a pretty big deal because he was a priest. And so like making priesthood or making a holy person normal or like, attractive in the sense that we were both like on the same wavelengths, like on sports, for example, was a big help for me. When you think of Father Henry, he would be there for the men all the time. I mean, 24/7. We're talking about the middle of the night, the guys would all of a sudden want to knock on the door, I have a question, or can you hear my confession? Just give us a minute, we'll be there. Estaban ahí todos los días confesando, varias horas. Todos los días había una fila ahí de jóvenes esperando para confesarse. Paseaba por la universidad y cuando pasaban los estudiantes los saludaba y la gente sabía que él siempre estaba disponible para hablar. Luego yo me enteraba de que él estaba allí pescando. Él sabía de que al verle, pues alguien, pues quizá picaría. The neatest thing is watch him walk campus, be with the student, and that ministry would take place. So those conversations were so special to observe, to see him in action as he knew, loved, and served the university students. I remember going on retreat with him, and it was just a retreat with all women and girls, college-age girls. And he would always say, ladies, 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 and he just... Ladies, I'm going to scream a little bit so you remember. Que era muy exigente, exigía santidad, no exigía ser niñas buenas católicas. Y eso me descolocaba y me atraía, las dos cosas a la vez. Entonces sí, hizo un gran labor en mi alma. He would say, ladies, like, how does the Blessed Mother act? How does the Blessed Mother dress? How does she carry herself? Y me acuerdo en particular de una homilía que dio. Yo estaba con mi revoltijo interior de la llamada, de la vocación de no querer responder. Y me acuerdo porque estaba sentada muy delante era una iglesia grande, en la misa. Y él predicaba, y no me acuerdo de lo que dijo, pero me acuerdo de lo que causó en mi alma, que era un llamamiento a más. Sentí que Dios me hablaba, en esta homilía me hablaba de que sabes que tienes que hacer algo más. Y eso, claro, me ayudó mucho. Produjo un gran cambio en mí. Al escucharle predicar, yo me acuerdo pensando que era la primera vez que en mi vida había escuchado a un sacerdote predicar con tanta fuerza y tanta alegría. Estaba hablando de la gracia, del cielo, y todas estas cosas que él iba predicando, pues me impactaba mucho. Y yo pensaba, sentía que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote, y yo pensaba, si voy a hacer eso, si quiero dar mi vida totalmente al Señor, yo quiero hacerlo como Él y en el mismo grupo que Él. I remember a confession I had with him. This was like in the process of my conversion when I was really bad and I needed a good confession. He didn't pull back. After hearing like a plethora of pretty strong sins, he told me that I have to consider dying with one of these mortal sins on my soul and just be conscious of the fact that I could go to hell forever if that were to happen.
they hit me like a ton of bricks, and it was a big moment in my process of conversion. Tenía esa combinación de fragilidad y reciedumbre, pero a lo largo de los años cada vez menos frágil y cada vez más recio yo le veía. We also took camping trips in the spring and in the fall up to the Georgia mountains. We would go hiking and camping. Hacíamos ahí viajes de acampar en la montaña, de subir las montañas, de pescar, y cada día la oración, la misa. Yo conocí al padre Henry en el año 2005 y poco después, en octubre de ese año, pues había un viaje a las montañas. Y en un primer momento pues yo no quería ir, pero por circunstancias, pues que venía un huracán y tenía que salir del estado, pues al final me iba en ese viaje. Yo no quería ir porque pues estaba huyendo de mi vocación, estaba muy mal espiritualmente en ese tiempo. Y justo me tocó en la furgoneta al lado del padre Henry. Y como era muy simpático, muy fácil, pues la conversación, dentro de poco me sentí como, pues por dentro, un remordimiento de conciencia, porque sabía que no estaba en gracia en ese momento. Sobre todo fue su paz y su alegría, lo que me movía. Tenía una envidia, sentía envidia como que él tiene algo que yo no tengo, pues enseguida sabía, tengo que confesarme cuanto antes. You know, he just made it very clear to us young men the requirements of following Christ, that it's got to be like a total abandonment to his will, and it was just he's a living example of that. Well, even before we enter. Mira, jóvenes. Mira, young people, the Lord loves you. He wants you with him in heaven. How are you going to get there? What are you going to do? What are you going to do from day to day? You're going to be with the little Lord. Could you do that over? What? Are you serious? Young people! I get to experience Father Henry just a little bit with his impersonation. I think everybody will say the same thing about Father Henry, is that, he made you feel like you were his favorite, but of course, everybody could say that. Everybody thinks they're Father Henry's favorite. He just brought you into that big heart of his, and just, you couldn't help but love him or feel his love. And that kind of love, it must be because he was so close to Jesus and to Our Lady. I got to know Father Henry during the time that he spent helping out in the United States with the different activities like the summer camps, the Holy Week encounters. We spend Holy Week, all the families of the Home of the Mother and other families, whoever wants to come, and spend those days of Holy Week in a more intense way, celebrating the liturgy, praying together, having talks, meditations. I remember one Holy Week, various couples, married couples, had come and they were having troubles. I remember that there was this huge line for Father Henry. Everybody wanted to talk to him. And I remember that during that specific encounter, there was 3 different marriages that were saved by the time that he took to spend with each couple, speaking with them and talking to them and helping them resolve their problems. We asked him if he can talk to us, and then he said, okay, we'll talk. Then we sat for an hour, and after that talk, he, I think he still sensed that we still were having difficulties. And he said, just before we left, I am going to sacrifice for you. That was a beautiful moment. That was a beautiful moment. I think I saw there His holiness. There was another couple that had already come, and they were in a process of divorce, but their daughter came to the encounter and she invited both of them to come. And they came to the Saturday night vigil. And Father Henry, he was celebrating, so he was saying that part in the beginning of the liturgy where it explains like salvation history. And there's a part in it that says, oh, happy fault. And I'll never forget that part. I'll never forget how emotional Father Henry got in that part. And he started to cry, and he had to repeat it again. He said, oh, happy fault. And he started getting, teared up. And he said, oh, happy fault. And he said it louder with more emphasis. And when they heard Father Henry get emotional in that part where it says, oh, happy fault, and then later on through the homily, just hearing that one homily, they didn't even hear his talks, his meditations, and it changed them, that after that, they decided to get back together to work it out, and they were like happier than ever. And they always, when we would call them every once in a while to see how they were doing, they would always be so grateful and say, thank that priest for us, he saved our marriage. People, a convinced people. Sin cannot reign in our hearts, my dear friends.
it cannot reign in our hearts. You cannot have the joy of this night. You cannot honestly experience the liberating joy and freedom of this night and live in sin. It does not go together, my dear friend. And he was exhausted, I'm sure. Hearing confessions, Mass, I mean, all the things that a priest would do during a Holy Week encounter at the same time with great joy, So I'll never forget this story in particular. On one Holy Week encounter in Florida. The circumstances had it that he was the only priest we had. He's giving talks, he's hearing confessions, he's all over the place, and I'm just thinking, how is this guy doing this? Because at the end of the day, where we would be normally exhausted by just a simple workday, you come home from an 8, 9, 10-hour workday and you're exhausted, you just want to like lay there. I mean, he's putting 10, 12 hours, 14 hours, and still at the end of the day, when we're doing night prayer, he's still present. That whole Holy Week encounter where we had tons of families, Father was the only priest for confession and for Mass. And he spent hours and hours and hours under the hot sun, confessing everyone. I'm sitting there and we're talking and I see something and I'm just like, what is that? And I look at him and I kid you not, there's a spider spindling a web. There's a spider on him and a little bit of like the silk, right? I'm not, biologist or anything, but like the silk of a spider, like that's on him. He had been there for so long, hearing people's confessions and just being there and being present. That it's like, almost like, oh, cobwebs appeared in the corner. This house has been here for so long. Or like this has been stationary. It was just, and I thought that was just a beautiful testament to his dedication, again, to people's souls. I have to be honest, he didn't even eat. And there you see him from far away. We tried, the sisters, we really tried to get him food, and he said, I'm fine, I'm fine. He ended up having half of his face burnt. He said, I look like the Phantom of the Opera, because he had like one side of his face that was really red, and the other side that was really white. And he said, but you know what it is? It's not the Phantom of the Opera, it's the Divine Mercy. He's like the red and the white rays. Because he just sat there the whole time, and it was so sacrificial of him because I don't know how many people he had heard, 50 to 100 confessions. It was just a beautiful testament to how much he cared about us and that he never complained or anything like that, and what joy he had being there. He just totally forgot about himself. He was completely, that's like this, with the sunburn and like the spider just confirms it, right? He was completely forgot about himself because he was the only priest we had. It was very sacrificial, right? In his priesthood and in serving the community here in the United States. So. Right, here we are, HM Summer Camps 2012. Our Lady of Mount Carmel! Bless our camp! Por altura de marzo, abril, pues ya Padre Henry me llamaba, me decía ya, toca campamento contigo. Y él era la mente creativa detrás del campamento. This is called dogfighting. Un montón de ideas siempre, y cambiaba las ideas cada 2 por 3, que a veces eran como, mira, quiero hacer un mapa de un océano que tenga muchas islas y que vamos a hacer este año una aventura de piratas para que puedan buscar los jóvenes el mayor tesoro, ¿no? Y el lema de este año será, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el tesoro va a ser la Eucaristía. We were planning on making ships, these like Spanish ships made out of cardboard. And the plan was that they actually float in the water, but you're thinking like, all right, they're made out of cardboard, so they're just gonna these ships are just gonna get wrecked, So based on the dream of St. John Bosco, the ships had to get from one end to the other, and they had to tie their ships to the two pillars, the Eucharist and Our Lady. But Father Henry, he wanted to make it a little bit more interesting, and he found out how to make these skewer guns so that he could shoot down their ships. So he was kind of like, the devil, like the storm, trying to take down the ships. He would just have such a good time with the kids. The way that he treated the Eucharist and the way that he loved the Eucharist really touched me in a way that made me love the Eucharist much more. I need fishers of men. Follow me. Guys, look what Jesus is saying to you right now. How important, my dear friends, is the priesthood? How important. Jesus, what are you trying to say to me here? Are you asking me to give it all up out of love? He would work with the boys' camps,
and he would help us with the girls' camps as well. He would come and celebrate the Mass, hear confessions, expose the Blessed Sacrament for the girls. He would always get very nervous. He would always like, what do I have to say to the girls? What do I say to the girls? And he always felt like he couldn't reach them, but it was the complete opposite. He always did reach them. In fact, they loved hearing him preach all the time. They loved going to confession with him. The one thing that really impacted me about Father Henry is his great love. You felt like you could just tell him anything and he would never judge you. He always just made me laugh and smile by the things he would say, but also they were so filled with faith and they would help me grow. The sisters, I gotta talk to them about purity. I have to talk to them about purity. And he had this diamond. Look, mira, mira, mira. Look at that, look at that. I'm gonna use this to talk to the girls. And he would explain to them that their purity was like this diamond and how they have to protect it. But it was funny because he would use it every year. And sometimes it was the same girls every year. And they never got tired of it. They loved hearing it. And he was always nervous about what he was gonna say to them. But after his purity talk that he would always give them, they always went away really understanding the dignity of being a woman and that their purity and their chastity was something great, wonderful, a gift from God that they had to protect. And Father Henry was able to transmit the message, but 1,000 times over to the girls. It was incredible. Otra cosa que me impresionaba mucho sobre el Padre Henry eran las confesiones. Yo recuerdo con mucho cariño las veces que me he confesado con él, porque lo hacía con mucha calma, con mucha atención, escuchándote realmente, y después de la confesión pues decía unas palabras de ánimo, de aliento, y se preocupaba por ti realmente como un padre se preocupa por su hijo. Cada vez que yo venía a casa y me veía y me decía, ¿cuánto te quiere el Señor? Hermanito, ¿cuánto te quiere el Señor? ¿Qué planes te tiene reservados? Me gustaba verle, venir a saludarle por eso, por cómo te recibía, cómo te trataba y te alentaba a estar con el Señor. La imagen que siempre tengo de él es una sonrisa permanente, siempre estaba de coña, siempre venía, siempre estaba riendo y siempre te daba. No he conocido a otra persona igual que él. Fíjate que alguna vez he pensado, voy a pensar a ver, si alguna vez le he visto que estaba más serio. ¿Qué va? Siempre estaba de cachondeo con todo el mundo, era no sé, fantástico. Pues él te lo proponía como era él, riéndote y empujándote, venga que nos tenemos que confesar, anda, venga, ¿cuándo vamos a confesarnos? No, venga, vamos a confesarnos, anda, ven para acá, ¿qué tal? Que no sé qué tal, pega, un empujón te pegaba, tal. Te gustaba irte a confesar, pero cuando terminaba estábamos otra vez dándonos patadas. Veníamos otra vez de peregrinación, era ya tarde y paramos en un área de servicio y se acercaron dos choferes de camión polacos, sin camisa ni nada, y bueno, pues en principio como que nos asustaron un poco. Y enseguida el Padre Henry se puso a hablar con ellos y se fue detrás de donde estaban sus camiones. Al cabo del tiempo empezamos a preocuparnos un poco porque el Padre Henry no venía, y una de las hermanas me dijo, acércate tú a ver qué está pasando, a ver si le han hecho algo al Padre Henry, ¿no? Y cuando llegué donde estaban los camiones me quedé impresionado porque ahí estaban los dos conductores polacos arrodillados. Uno hacía medio de traductor del otro y el Padre Henry los estaba confesando. Fue una escena tremenda y después él vino muy contento porque nos contó que estos hombres llevaban muchísimos años sin confesar, y me impactó como el Padre Henry impactaba a todo el mundo que lo conocía. 3 palabras, solo 3 palabras. Humildad, humildad, humildad. Después estuvo trabajando en Valencia y él empezó a trabajar como capellán en el hospital clínico. Él cuenta que trabajaba, gracias a Dios, allí en el hospital trabajan también las siervas. Volví a coincidir con el Padre Henry cuando me designaron a la Comunidad de Valencia. Entonces, de 2014 hasta 2018, sí que coincidí mucho con el Padre Henry en el clínico. Me encantaba cómo trataba a los enfermos, con la sencillez que tenía y cómo entraba en las habitaciones y todo, y la sonrisa que tenía se metía a la gente en el bolsillo en un momento. Y además es que derrochaba tantísimo cariño que casi no podían evitar quererle al instante, tanto los enfermos como el personal del hospital, que también se notaba que le querían muchísimo. Me lo encontraba, hombre, ¿qué tal? Además es que cuando lo veías era hombre, como si no hubiera visto en 1000 años, y me te vi ayer. Tenía un imán personal que no dejaba indiferente a la gente cuando el Padre Henry hablaba. El personal sanitario también, como para ellos era un testimonio de un buen sacerdote, como para muchos cambió la idea que tenían de un sacerdote a partir de que le conociesen a él. No había enfermera o algún auxiliar con la que no se parara o estuviera hablando y se reía un rato con ella. Yo me acuerdo un día que entraba a ver a mi hermano
y dice comentó una enfermera del pasillo, dice, ya viene el santo del clínico. Y yo decía, el santo del clínico. Y luego, claro, lo veía venir, que se había quedado con gente a hablar y efectivamente, o sea, era el padre Henry. Y claro, muchísimas unciones. Yo no sé si el padre Henry, yo creo que ha dado más que 1000 unciones en el clínico. Eso es muchísimas almas. Mi tercer hijo, superadolescente, tuvo un accidente de moto y fue ingresado en el hospital clínico. Y lo primero que pedí es a un sacerdote. Y me vino pues 2 metros de sacerdote y la primera impresión fue la sonrisa. Entró la sonrisa en la habitación. Mi hijo estaba, como he dicho, muy adolescente y estaba reacio. Y me acuerdo que dijo, mamá, pero ¿por qué viene un sacerdote? ¿Que me voy a morir? Yo digo, no, no, no. Y el padre dijo, no, 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 que va, vengo a traerte buenas noticias. Y entonces yo me acuerdo que dije, os dejo solos. Tardó como 3/4 de hora y ya interrumpí, entré y me acuerdo ver a Nacho con una sonrisa, es que me emociono. Y me dijo que, se ve que el padre Henry le dijo, ¿quieres que siga viniendo? Y él dijo, sí, 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 no me importa, ven todos los días. Recuerdo un hombre en concreto que llegó al hospital después de una vida pues así, pero ya se estaba muriendo. Cáncer de pulmón y estaba ya en sus últimas semanas de vida. Entonces, gracias al trato con el padre Henry, pues se animó a confesarse y empezó a recibir comunión diaria. Pues mi anécdota personal es cuando me detectaron cáncer de pecho. Yo fui sola a recoger la carta de la biopsia, el resultado de la biopsia, y fui a llorarle a él. Entonces, pues me consoló, me animó y yo en ese momento no conocía su enfermedad, pero yo ya después noté que él me hablaba desde la experiencia, me enseñó a ofrecer la enfermedad. Yo soy Francisco Suárez, soy sacerdote de la Diócesis de Valencia. Bueno, pues al ser el capellán de psiquiátricos, pues la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud tiene reuniones para los sacerdotes, formativas y para que nos conozcamos y compartamos experiencias. Pues ahí iba también a veces el padre Henry, también a veces la charla formativa, alguna ocasión la dio el padre Henry. Bueno, pues de esas charlas yo me acuerdo que lo que más me impresionó fue, digamos, con el entusiasmo con el que hablaba, con el ímpetu con el que hablaba. Realmente se cree lo que dice. Además, me acuerdo que leyó un texto de Santa Teresa de Jesús sobre el infierno, ¿no?, que nos dejó impresionados a todos, como diciendo, no, es que realmente si no acudimos, si no vamos a ellos, si no les ofrecemos el perdón de Dios y los sacramentos, pueden condenarse, es que realmente el infierno existe. Que, en fin, cuando hoy muchas veces no es habitual hablar de estos temas, pues él allí, sin ningún respeto humano y con valentía habló de estas cosas. Y bueno, que me impresionó. De hecho, yo me acuerdo que en una de las charlas al fin le di la enhorabuena y que me había gustado mucho, que había aprendido, que me había edificado, que me había animado a mí a también a ejercer el ministerio. De momento estoy trabajando en un hospital en Valencia y tengo una historia muy interesante, muchas historias interesantes, pero esto es muy buena. Yo recuerdo yo estaba hablando con un señor muy mayor, muy majo, ¿no? Y intentaba acercarle un poco a los sacramentos. Pues no estaba practicando, estaba fuera de la iglesia muchos años. Y yo recuerdo, yo le dijo esto, yo creo que el Espíritu Santo me dijo esto porque funcionó muy bien. Yo le propuso, mira, Tomás, ¿quieres recibir la triple corona? Les daba la triple corona. Triple corona. La triple corona. Digo, padre, ¿qué es la triple corona? Y mira, puedes recibir la confesión, la unción de los enfermos y la comunión, y todo gratis. Digo, muy bien, padre, venga, vamos a recibir la triple corona. Y él pues confesó, hizo una muy bien confesión de muchos años, luego recibió la unción de los enfermos y al final le dio la comunión. Y justo cuando yo estaba en la última oración, ella empezó a llorar. Y cuando yo terminé con la oración, con la bendición, solo podía decir,
me toqué la lotería, me toqué la lotería. Estaba estático, no llorando, me toqué la lotería. Estaba tan convencido, ¿no?, que el señor que estaba al lado de él en la otra cama me dijo: padre, yo también quiero la triple corona, padre, yo también quiero la triple corona. Y ella también lo hizo con él. De hecho, algunas veces me acuerdo, yo apuntaba en un papelito: Padre Henry, ¿puede pasar de ese paciente? Es que, sí, hermano, yo intentaré pasar. Entonces yo apuntaba el número de la cama y el nombre del paciente, y se la daba. Y cuando lograba la triple corona, como decía él, al volver a coincidir en el despacho, nos decía: hermanas, y cogía el papel y lo tiraba como si fuera un partido de póker o algo. Toma, triple corona, como si había ganado él. Y a mí me encantaba eso, porque lo que le interesaba al Padre Henry, y nadie dudaba de eso, todo el mundo que habla del Padre Henry en el clínico, es que lo que buscaba era las almas, no buscaba otra cosa. No buscaba otra cosa. A evangelizar, que iba siempre evangelizando con todo el mundo. Él iba siempre igual, él era un campechano, muy sencillo. Bendito sea Dios lo que había parido su madre, una bendición de Dios. Es que soy andaluza. Entonces yo soy, ¿qué quieres que haga? Eso no lo puedo remediar. Pues yo soy Luisa y resulta que he estado más de 7 o 8 años yendo con el Padre Henry a visitar a enfermos. Personas que estaban solicas, otros no. Y una de las veces empezó el Padre a hablarme, a decirme: Luisa, que la Sagrada Eucaristía. Digo, ¿me lo va usted a decir a mí? Que empezó a hablarme cosas de la Eucaristía. Digo: Padre, cállese que me está emborrachando. Íbamos a visitar a las personas, maravilloso. Maravilloso en todos los sentidos. En buena persona, en todo. En tratar a las personas. ¿Qué cosas le tenía la Eucaristía? ¿Qué ansia de Jesús tenía, Padre mío? ¿Qué ansia tenía tan grande? Una vez se cayó en la iglesia una anomalía de nada. Que dice que se cayó. Y allí estuvo 2 horas con una vela buscando a ver dónde estaba esa pizca que le había caído. Resulta que llegamos a una persona a darle la comunión. Total, que le abrió la boca y le puso la Sagrada Eucaristía. Y pasa un rato, estaba la hija con ella y una nieta. Y le digo: abre la boca, y tenía la Sagrada Eucaristía aquí. Y no se la tragaba. Y viendo que no se la tomaba, se la sacó por aquí afuera y se le caía. Entonces esa hija que estaba con ella, con una servilleta de papel, hizo así y se la quitó. Y entonces el Padre Henry estaba allí y yo. Nos daba un ataque que tiraran la Sagrada Eucaristía al suelo o la basura. ¿Qué dirás que hizo el Padre? La apartó del papel y se la tragó. Él. Con eso ya os digo bastante. Se tragó la Sagrada Eucaristía de la boca de esa señora. Me quedé y dije: trágame tierra. El corazón se me salía por la boca de ver la clase de persona que era. Jamás tuvo prisa a la hora de celebrar el santo sacrificio, porque era consciente de que era la cosa más grande que podía acontecer a lo largo de toda la historia. La Santa Misa que celebro hoy, cómo se revestía, el cariño con el que lo hacía, el silencio con el que se preparaba. Y sobre todo, pues para mí era el momento de la consagración y luego, sobre todo, la purificación de los vasos sagrados. Recuerdo en el año 2016 el Padre Henry vino como capellán a uno de los campamentos que organizamos y recuerdo en ese campamento, en una de las misas, cómo estaba el monaguillo sujetando la patena para que a la hora de dar la comunión, si había alguna partícula, no cayera al suelo. Y después de repartir la comunión, antes de pues purificar los vasos sagrados y la patena, cogió la patena, llamó al monaguillo delante de todos, que estaban pues dando gracias después de haber recibido la comunión, los llamó a todos y dijo: mirad, en esta patena, y contó ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas que había impedido este monaguillo que se cayera al suelo, ¿no? Entonces lo anunció pues con esa alegría, ¿no?, que tiene él, lo anunció delante de todo el campamento y pidió un aplauso por el monaguillo y que muestra un poco pues su actitud siempre, ¿no?, del cuidado y del amor que tenía hacia la Eucaristía para que no se perdiera ni una partícula, ¿no? Cómo él contemplaba la custodia a Jesús sacramentado, a mí a veces hasta me preocupaba, porque veía cómo le cambiaba el semblante, esa mirada que tenía ante Jesús sacramentado, no se la he visto todavía a nadie, nada más que al Padre Henry. Recuerdo en una de las Eucaristías que él nos había comentado que una consagración anterior, pues que él
se había emocionado y dice, pidiendo no emocionarme ahora. Y la verdad es que ese día fue en la consagración que el Padre, cuando levantó nuestro Señor, transmitía una luz interior y un brillo en sus ojos de que realmente, o sea, estaba el Señor y él ahí, y es que era una cosa, realmente se notaba la santidad que el Padre tenía interiormente. Honestly, Father Henry came at a point in my conversion when it was almost like the Lord placed him there to sort of help me through some issues I had. I mean, before I came back to the church, I had sort of, sorry Lord, but I had a sort of a disdain for priests. Like, I'm like, who are these guys? They think they know it all. They think they have all this power and they can tell you what to do. And then, through my conversion, Father Henry sort of like melted that sort of disdain away. It was just like, this guy is nothing like any of that. He spoke with authority, but he did it in such a loving and a charitable way that it's like it was just melting, any sort of malice you had in your heart away. If I had to describe Father Henry to somebody who didn't know him, whether they were Catholic or not, I would say this is the sort of priest that Jesus instituted the priesthood for. Se podía asemejar a lo que podía ser estar con Jesús. Y a lo mejor he dicho una barbaridad, pero creo que no. Creo que estar con el Padre Henry puede parecerse a lo que sería estar con Jesús, guardando las distancias, pero un gran discípulo, un grandísimo discípulo, alegre. Esa pasión que él ponía en todo, en las homilías era ya un espectáculo. Se le veía entusiasmado, cuando predicaba con entusiasmo. O sea, no te soltaba un rollo, que era una homilía, que muchas veces vas a misa y ahí sube el sacerdote y te predica, no. Siempre era como, no típica homilía detrás de la cosa esta, pues contando un poco así un rollo, sino siempre como intentando llamar la atención de la gente, saliendo a andar, diciendo así, mamma mía, no sé qué, hablaba y gritaba y contaba todo con mucha gracia, contaba anécdotas, historias. Recuerdo una hora santa que él estaba hablando y se encendió en el fuego del amor de Dios y estaba pues contando cómo él quería que todas las almas le escuchasen, que toda la gente que estuviese pasando por la calle en ese momento que le pudiese escuchar cuánto les amaba a Dios. Entonces abrió las ventanas de la capilla y se puso a gritar por las ventanas. Oye, escucha, que Dios te ama. He always said, sister, pray for me. I'm trying to prepare a talk. He would get nervous. He'd have all these papers around. He's like, I don't know what I'm going to say. No worries. Father Henry was a soul of deep contemplative prayer. And so all the things that he did prepare for his talks, he hardly used. He would say something, he says, all right. He's like, mira. He's like, I'm just going to talk to you from my heart. I feel that the Lord wants you to hear this, and the Holy Spirit wants you to hear this. Young people. Además se dirigía en las homilías, si había algún niño en la iglesia, les hablaba a los niños. Y él le decía a los niños, ¡niños! Y se ponía de pie. ¡Tenéis que ser santos! Entonces él predicaba con fuerza. ¡Jóvenes! ¡Tenéis que ser santos! ¡Jóvenes! Abría sus brazos y nos decía, jóvenes, tenéis que ser santos. Y lo decía con unas ganas que es que te animaba. Mi sobrina tenía 3 años en aquel entonces y el padre empezó a predicar. Vean los niños, ve Dios cómo quiere a los niños, decía. Y nuestra madre también. Os ama. Y quiere que use esta palabra para gritarlo. Os amo. Estaba mi sobrina ahí y dice, ay, ha dicho que me quiere Dios. Y la madre también. A ver, que empecé a ir a misa todos los días, gracias al padre Henry, porque mi comunión me puso como propósito, me preguntó si yo iba a ir a misa todos los días. Si tú piensas eso hoy en día es como, no puedes exigir a una niña de 7 años que vaya a misa diaria. Pues sí, él dijo, ¿tú quieres ser santa? Pues a misa diaria. Antes de ir al colegio, se vestía, prontito se iba con su padre y iba a misa diaria. Así que para mí, como futuro sacerdote, que si Dios quiere recibiré ese gran regalo, es un gran testimonio de vida, de entrega total. The one who does most to avoid suffering is in the end the one who suffers most. If God sends it to you, see it as a gift. Without those little splinters, how am I going to prove my love for Him?
Look, I'm screaming this. I bet you something big's coming my way, and I gotta, and if I'm talking, I gotta be ready to walk the walk myself, eh? Padre Henry había tenido algunos episodios de epilepsia en la adolescencia, pero que había podido controlar muy bien con fármacos habituales para esta enfermedad, y había pasado pues una temporada larguísima, ¿no? Casi 25 años sin tener ninguna crisis, ningún problema. Es una enfermedad que te provoca un desarreglo en el cerebro que te hace convulsionar, que pierdes el control y caes en coma. En ese momento tú no controlas tus movimientos, ¿no? Y fue en el año 2005 cuando, después de ese periodo tan largo, pues tuvo una nueva recaída, ¿no? Una nueva crisis. He asistido a varios episodios de su enfermedad difícil y recuerdo uno en Toledo que estando allí tuvimos que ingresarlo y todo. I was seated in the front seat of the van. Father Henry was in the middle row, and I just hear this like loud, blood-curdling scream coming from the back seat. I just turned around and I could see just the agony in Father Henry's face. Él vino con medicación de Estados Unidos que la tenía muy bien controlada, la epilepsia. Vino aquí y tuvo que cambiar de medicamento hasta que le encontraron otra vez el punto. En ese proceso de cambio, de adaptación, pues hubo algunas otras crisis que se repitieron y esto pues le produjo a él, bueno, por supuesto, sufrimiento y sobre todo pues como una inseguridad, ¿no? Era sin duda para él una fuente de humildad muy grande y una exigencia para vivir el abandono en las manos de Dios. Es como vivir en un estado continuo de ruleta rusa, porque en cualquier momento, ¡pum!, te pilla y en cualquier sitio. Alguna vez le sucedió en el autobús por la mañana cuando iba al hospital y claro, pues bueno, la gente tuvo que llamar a una ambulancia, pues no sabían qué le había pasado. En la mañana, al despertarnos, de repente yo sentí un golpe, empecé a gritar, a llamarle Padre Henry, y no me respondía. Había caído, había tenido un ataque epiléptico en ese momento y había caído y se había golpeado la cabeza. Pero él me decía, bueno, lo estoy ofreciendo todo por los siervos, lo ofrezco todo por mis hermanos y estamos en las manos del Señor. Claro, pero ya empezábamos a notar que sí se estaba debilitando, pero él seguía entregándose mucho por su apostolado con los enfermos. Es verdad que el apostolado en el hospital, aunque le encantaba, tenía una parte dura y es que lo que eran las guardias, porque en la semana o los días que le tocaba de guardia, pues él tenía que estar disponible día y noche. Entonces tenía un teléfono móvil del hospital para que a cualquier hora del día o de la noche, si había un enfermo urgente o pues pudieran llamarle y él se desplazaba al hospital para poder administrar los sacramentos. Como no sabía su situación personal de salud y tal, yo pensaba que es que él seguía un ritmo, que se levantaba muy temprano y que nada, que dormía. Y me dijo un día, no, estar pendiente del móvil y no duermo bien siempre, ¿no? Es decir, pero estaba pendiente. Como vivimos en comunidad, él vivía en casa y dormía en casa, pero si le llamaban, pues él cogía o el bus o el taxi, lo que fuese, e iba al hospital a atender a los que pedían los sacramentos. Entonces él le llamaba a su bebé y decía, ¿veis eso? Le sacaba de solución. ¿Veis? Eso es mi bebé. Que me despierta por la noche. Como a ti te despiertan los tuyos, a mí me despierta mi bebé. Y a veces por la noche le quiero decir, cállate, que no suenas. Tenía que salir a cualquier hora que le llamaran, incluso en horas de la noche, a medianoche o al amanecer. Y de hecho, nunca dejó de atender a ningún enfermo estando de guardia. Y contó que una noche sonó el teléfono como a medianoche. Tenía que ir al clínico, no sé, a las 2 de la mañana. Y dijo que se enfadó con el Señor por el camino. Y dijo, no me quieres, porque si no, no me harías eso, como así quejando. Y él dijo que después se sintió mal, decía, ay Señor, perdóname, como no quería decir eso, pero es que me has pillado muy cansado. Él dormía poco, ¿no? Tendía ya por naturaleza a despertarse muy temprano, con lo cual las horas de sueño se reducían. Y si además pues, le llamaban a las 3 de la mañana para tener que atender un enfermo,
pues todo eso, su naturaleza, se fue resintiendo e hizo que la falta de sueño provocara algunas crisis más. Entonces hubo una crisis muy señalada, ¿no?, que fue justamente el 15 de abril del año 2018. Todavía lo llevaba bastante bien con sus medicamentos y no había tenido una crisis grave ya hace mucho tiempo. Pero ese año, como siempre, viajó a Estados Unidos en Semana Santa y Padre Henry se quedó el único sacerdote a atender Semana Santa. Entonces estuvo todo el fin de semana confesando, predicando y celebrando los sacramentos. I bet you something big's coming my way. Circumstances out of that, he was the only priest we had. He's giving talks, he's hearing confession. Father was the only priest. Al volver coincidió con toda una semana de trabajo en el hospital clínico. Y fue precisamente el domingo de esa semana y que mientras algunos de nosotros subíamos a Barcelona, nos llamaron por el camino de que había tenido otra crisis y había tenido una caída fuerte. Yo estaba en la cocina preparando un poco el desayuno. Y de repente escuchas un grito. Era un grito y un fuerte sonido a la misma vez. Y después un choque muy duro, de todo el sonido de él cayendo. Fuimos corriendo, el hermano Christian y yo. Y nos encontramos ahí delante de la puerta. Entonces yo he dicho a hermano Andrew enseguida que teníamos que romper la puerta. Y el hermano Christian decía que es un crisis epiléptico, seguro. Di una patada a la puerta y estaba ahí por el suelo. Se vio sangre en el suelo. Había dado el golpe con la cara contra el váter. Una escena un poco fuerte, ¿no? Ver su sangre, ver parte de sus dientes por el suelo. Como dice nuestra madre, ¿no?, a Santa Bernadetta en Lourdes, ¿no? No te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la siguiente, pero nos llena con muchos momentos de alegría. Esto es 2 semanas después de Semana Santa. Pues mientras yo estaba ahí limpiando el suelo, el sangre, también recogiendo dientes o trozos de diente que estaban ahí en el suelo, pues tenía la experiencia de que el Padre Henry, en este golpe que había recibido, en esta caída, estaba identificado con el Señor en sus sufrimientos, en su pasión. Como sacerdote estaba siendo identificado con el Señor. A raíz de esa caída en que rompió la mandíbula y algunos dientes, tenía que tener una cirugía. Le pusieron una placa de titanio y tenía que además poner tornillos en sus encías, en estos puntos, con gomitas, para apretar su mandíbula. Y a partir de entonces, un camino de desprendimiento total de esta I tierra. remember Father Henry in his last 2 years of life, he went through a very strong desolation. No sentía a Dios. No sentía a Dios que estaba cercano y buscaba a Dios en las lecturas, en lo que le tocaba. En Dios, háblame. Through conversations that we had had and through things that he had told me, that he had experienced in his own soul, that as if God didn't love him, or as if his life was useless. Dijo, entonces ya se acabó, yo no puedo, ya me van a quitar del trabajo, no voy a seguir trabajando en el hospital. Y estaba tan preocupado de eso porque estaba tan enamorado de este trabajo. El apostolado en el hospital pues no podría seguir, ¿no?, porque era como correr demasiado riesgo de que esas crisis se fueran multiplicando y haciéndose cada vez más frecuentes. El dejar el hospital clínico para el Padre Henry, aunque no lo manifestó con las palabras abiertamente, fue una cruz muy, muy grande. Le gustaba el trato con las almas. Incluso hay algunas de las hermanas que trabajaban con él nos han comentado de que él decía que se sentía en la plenitud de su sacerdocio allí ejerciendo en el hospital clínico. Entonces el Señor quería consolar a Padre Henry de una manera especial porque tenía tantas preocupaciones en la mente. Como hemos querido seguir nuestro ritmo de comunidad, tuvimos nuestra hora de lectura espiritual. Yo estaba a su lado, él estaba leyendo en silencio, pero esto es lo que leía. Conoce que te he traído aquí para una cosa y solo una, para ser el sacerdote, adorador y reparador de mi rostro eucarístico. Todas las otras cosas son secundarias
y deberías mantenerte libre de cualquier cosa que arriesgue cargar tu alma o traerte lejos del corazón de tu misión aquí. Estás aquí para hacer reparación para mi faz eucarística. Y al terminar de contarme lo que acabo de leer, sonó un tono de llamada de un móvil de alguien por el pasillo. Bueno, más o menos, ¿no? Sweet Child of Mine. Él sabía enseguida cuando escuchaba esta canción de que era la misma Virgen que estaba diciendo, aquí estoy, yo conozco todos tus problemas, aquí estoy consolándote, aquí yo estoy a tu lado, en todo lo que vas a pasar, yo estoy a tu lado. Parece que fue una luz en esta situación trágica, en esta caída que había tenido, que el Señor estaba obrando. Y en este momento, cuando escuchó esta canción de Sweet Child of Mine y haber leído de Ensino Jesús, él en un momento era un cambio de ser, yo creo, de Padre Henry, cuando decía, se levantó los brazos ahí en la cama y decía, I hear you, Lord, I hear you, Lord. You're talking clear to me, I hear you, Lord. Decía, gracias, Señor, te oigo, te oigo. Te oigo, Señor. ¡Te oigo! Entonces fuimos algunas hermanas de la Comunidad de Valencia al hospital corriendo, encontramos allí a uno de los hermanos y luego cuando lo sacaron para subirlo a planta, con la cara totalmente deformada, con todos los golpes y todos los ojos los tenía el pobre súper vidriosos, haciendo el esfuerzo de sonreír, con el dolor que tenía que tener y bendiciendo a todo el mundo. Íbamos en la camilla, como le íbamos acompañando, el celador que le llevaba, iban todos partidos de la risa. Estaba haciendo bromas, lo cual no es fácil en aquella situación. No podía más que comer sopas. Y no le gustaba para nada la sopa. Con humor decía pues que el Señor le estaba purificando. Y abrir los labios, pues la pajita cabía justo allí donde faltaban los dientes para poder comer. Y él decía, pues mira la providencia que me proporcionó un agujero donde recibir mi alimento. Y lo llevó de una manera extraordinaria, absolutamente extraordinaria, sin quejarse, dando gracias a Dios y viviendo y ofreciendo. Había un sacerdote que llegó al hospital, era muy mayor, también hizo amistad con el padre Henry, le gusta mucho que él viniera a darle la comunión. Y hablando con él, este sacerdote le decía al padre Henry, ¿no? Enséñales a morir, enséñales a morir. Y al final este sacerdote murió, y murió solo, y lo comentamos en el despacho después, y a mí me dio muchísima pena. Y digo, ay, qué pena que ese sacerdote murió solo, a mí me habría gustado acompañarle, rezar con él para que no se sintiera solo. Y el padre Henry nos dijo, no, a mí me gustaría morir solo también, a mí me gustaría morir solo. Y dije, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a gustar morir solo? A nadie le gusta morir solo. Y él dijo, yo sí, a mí me gustaría morir solo, como Jesús, para identificarme más con Él y para que Él sea el único que te acompañe. Me llamó la atención cuando Él murió, porque Él también murió solo. Probably my last conversation that I remember with Father Henry, he was talking about Sister Claire. And during that conversation, he said, Sister Grace, we need saints from the United States. We need saints. And he said, I want to be number 7. I said, number 7? He said, look, Sister Claire and the girls, they died. So altogether there were 6. So he said, I want to be number 7. I want to go next. He said, I'm ready to go. I want to go. And he had like this desire already to go to heaven. Han dicho también otros hermanos de comunidad que en los últimos meses de su vida se notaba pues que se iba transformando interiormente. En los últimos meses él comenzó a tardar más tiempo en bajar al Señor cuando lo consagraba, cuando decía esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Se quedaba mirándole con tanto cariño y a veces tardaba. Yo estaba pensando, jolín, o va a entrar en éxtasis o va a morir pronto, porque ese amor y ese cariño hacia el Señor que tenía en su mirada era impresionante. Y a lo largo de esos 2 años se fue desarrollando de una manera especial como su deseo del cielo, ¿no? Su deseo de la vida eterna. Mira, y la resurrección va a venir, queridos hermanos. Mis dientes como diamantes. Ahí es cuando los quiero. Ahí, pero mira, queridos hermanos, puerta del cielo, nuestra madre. Ella es todo. Mira, queridos hermanos, amar mucho a nuestra madre, amar mucho al Señor. No sé quién el Señor va a tocar primero, pero yo te digo, yo no tengo miedo. Si me llama a mí ahora, yo me gustaría ir también.
Yo tengo ganas de ir al cielo. Me espera. Están esperándome. En el último año, a causa de algunas crisis repetidas, fue destinado aquí en España y se dedicó pues a estar en la parroquia y a dar algunas tandas de ejercicios espirituales aquí en España. Y en ese tiempo pues dio una tanda de ejercicios espirituales a las monjas carmelitas de Amposta, del Monasterio del Sagrado Corazón. Soy Madre María Teresa de Jesús y de San José. Soy carmelita descalza. Tengo ya bastante tiempo de monja. Y muy feliz, bendito sea Dios. El capellán de estas religiosas, al ser de alto riesgo por la edad, pues no podía asistir a celebrarles la misa y viéndose privadas, ¿no?, de la Santa Misa y de los sacramentos, las carmelitas pidieron si Padre Henry podía ir a atenderlas. La Madre Superiora había hablado con el Padre Henry por la mañana y él le envió a ella un mensaje. Y decía, Madre, ¿quieres que vaya? Y obviamente ella decía, claro que sí. Pues dadas las circunstancias que estábamos viviendo y que eran pues un periodo concreto, pues consultando con el Padre Rafael, pues le dimos permiso para que pudiera ir. Era algo pues no común, ¿no?, porque se fue él solo, también asumiendo el riesgo, porque eran los comienzos del coronavirus, era todo nuevo, había muchas muertes, no se conocía bien el alcance, las restricciones eran muy grandes, a veces los enfermos no podían ni siquiera ser visitados, pero bueno, él asumió todo, y libremente y con un gran deseo, ¿no?, de poder pues atender a las carmelitas en esa situación. Y a la mañana siguiente, pues ya se fue para Amposta. Que nos gustó muchísimo, nos pareció un sacerdote excelente. Estuvo una semana antes de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, toda la Semana Santa. Le daba esa oportunidad de ejercer una paternidad espiritual particular, muy especial. También eran días intensos, aunque le cuidaban bien. Era tanto las hermanas carmelitas como los jóvenes que estaban allí a su lado, pues compartiendo las comidas con él. La primera vez que vi al Padre Henry fue en una misa que celebró aquí en el monasterio. Era un padre alto, muy angelical, parecía un niño grande. Y mi hermana me dijo, aproveche, confiésese que ya tiene tiempo sin confesarse. Y me confesé con él, estuvimos, hablábamos, nos reímos. Fue bonita la semana. Mi nombre como religiosa, María Ángeles, de San Miguel. De los 24 años que llevo como religiosa, la verdad es que con haber conocido al Padre Henry fue una experiencia maravillosa y providencial, porque la verdad es que me ha cambiado la vida, me ha unido mucho más a Dios, haber conocido y visto en él un sacerdote tan entregado, tan enamorado de su sacerdocio, de la Eucaristía, de esa alegría que irradiaba con esa sencillez y humildad, me hizo ver también un gran sacerdote, un alma de niño. Y fue un regalo para nuestra comunidad. A todas nos marcó mucho, nos cambió la vida, la verdad que sí. Claro, la misa toda bien dicha, con toda la solemnidad y la calma, pero nos impactó muchísimo la manera de predicar. Decía, mira, mira, y empezaba ahí. Y empezó a decir, es que yo le amo, y esto no es un teatro. Y entonces volteó y extendió su mano hacia el Sagrado Corazón y dijo, es que lo amo, y le empezó a tirar un beso y le empezó a tirar besos. Entonces él dijo, aquí ahora estamos juntos señalando el altar y el sagrario, pero de un momento a otro nos despertaremos en la eternidad. Él también comentaba, no sé si estoy preparado o algo así, pero quiero irme, yo quiero estar en el cielo. Y una vez comentó algo así como que solamente falta resbalarse con una concha de plátano, caerse y ¡pum!, levantarse del cielo. Entonces, como la noche anterior él estaba como cansado, algo así, yo le dije, Padre, si se siente muy cansado, pues descanse, porque aquí las monjas no se van a ir del monasterio, se puede esperar más tiempo. Un día antes de él morir, las hermanas pidieron hablar con él. El día que ya era la despedida prácticamente, porque se despidió de todas las hermanas, contento, feliz.
Y nos decía, yo estoy feliz que si yo me muero hoy, yo ya puedo irme tranquilo porque estoy con ustedes. Ya si el Padre me llama, me puedo ir ya. Yo no tengo problema en morirme ya. Esa mañana, como todas las mañanas, fuimos a rezar, pero a la hora de... la hermana cuando bajó a abrir la puerta, a arreglar las cosas de la portería, que siempre suele ser allí a las 7 y algo, ella dice que percibió algo, pero no le hizo caso. Ella percibió como un golpe muy fuerte. Recuerdo que ese día era miércoles. Bueno, lo esperábamos como todos los días para la misa conventual. Y no llegaba, era la hora. Y él llegaba un poquito antes para hacer oración en la capilla. Y ese momentito pues no había llegado. Y esperábamos en la hora de la misa y tampoco llegó. Eran las 7:30 y nada, la misa a las 8, las 9. Entonces ya pasaron las 9:30 y nada. Y yo llamé a la madre y le dije, madre, me preocupa porque ya la hora que es y el padre no es así, él es muy puntual. Y entonces yo le dije, madre, debe ser que él está cansado y déjelo descansar. Cuando yo ya me bajé y dije, ya no puedo más, yo tengo que... Algo presentía yo que le había pasado. Porque me era extraño que no hubiera salido, ni hubiera llamado, ni nada. Nada, ya había pasado mucho tiempo y le tocamos la puerta, la madre lo llamaba por el móvil y él no respondía y ya... Entonces yo ya me asusté y yo ya le dije a la madre, no madre, hay que abrir, deme una copia de las llaves a ver si podemos abrir la puerta o qué pasa. Cuando me dan la llave, voy a abrir la puerta y está con seguro. Abrimos la portería y nos fuimos 3 hermanas allí a ver qué pasaba. Salimos corriendo las 3 y yo mientras bajaba la escalera yo decía, Dios mío, al padre le pasa algo. Y en ese momento llegó otro muchacho, subimos por el balcón, llamamos, gritamos, nada que abría. Y yo le dije, bueno, vayan y vean, abran las ventanas, pasen por donde sea, rompan lo que haga falta y miren, porque si no responde algo le habrá pasado al padre. Rompimos una ventana y le digo yo al muchacho, búsquese abajo a ver si está el padre o busque a ver. Y cuando yo subo, cuando volteo lo veo ahí en el baño. Bajó Miguel corriendo y me dijo, hermana, llame al 112. Y entonces yo agarré el móvil, pero a mí de los nervios yo no conseguía marcar. Y entonces él llega y llama y cuando escucho que él dice para avisar que hay un hombre muerto en la hospedería de las hermanas carmelitas. Y fue cuando Juan me dijo, está muerto. Ya había entregado su alma al Señor, ya estaba descansando en los brazos de nuestro Señor. Intenté empezar a avisar al padre Matthew, al padre Félix. Pues ya me fue contando los detalles de cómo, bueno, pues lo que había sucedido, ¿no? Que esa mañana, cuando se levantó, iba en la ducha, pues tuvo una crisis epiléptica y al caer golpeó su cabeza contra el borde de la bañera y bueno, pues murió. Y empezamos a rezarle a la Virgen, nos arrodillamos a rezarle a la Virgen y empezamos a sentir como una tranquilidad, una paz y una calma en nuestros corazones de verdad, que en medio de las lágrimas sentíamos como esa paz. Y nuestra madre se quitó el escapulario y se lo dio a mi hermano y le dijo, hijo, póngale este escapulario. Y entonces mi hermano fue y lo cubrió con el escapulario de la Santísima Virgen. También estaba pensando dónde estaba. Le dije a nuestro Señor que si estaba bien, que si Él estaba bien, que si estaba ya en el cielo. Y sí, le dije, dame una señal y me lo mostró clarísimo. Y luego también otra hermana, lo mismo. A nuestra he pedido una señal y también me dice el Señor que está en el cielo. El testimonio del Padre Henry ha impactado la vida de muchos jóvenes, niños, matrimonios de todas las partes. Fue un shock cuando se murió, las niñas no paraban de llorar, o sea, era desconsolado el llanto y luego ya a mediodía entendieron,
Está en el cielo. Todos convencidos, ya está en el cielo. Pues ya está en el cielo, pues hay que ir al cielo a verlo, ¿verdad? Debemos esforzarnos por ir con él. Sonará raro, pero yo me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo por él, porque le veía tan deseando ir al cielo que dije, la ha conseguido antes que yo. O sea, nos entristecemos por la pérdida, por supuesto, pero los cristianos tenemos que desear unirnos con Dios totalmente. Y en el momento de la muerte es el momento en el que tú ya ves a Dios, ves a la Virgen, estás con ellos. Qué bajo que era de verdad el Señor. Lo tiene que tener Dios en el cielo, pero ya mismo. Ya mismo. Our two older boys especially remember him. They always will quote him, you know, young people and oh, the little guys. They remember that he loved them, and they still talk to him, and they ask him for things. Andrew, our 3-year-old, he will quote Father Henry. It's all about the Eucharist, baby. And Andrew's always saying that. And they like to play Mass at home, and they'll be like, I'm Father Henry, you know, and they're like trying to, you know, decide who gets to be Father Henry, because, you know, he makes such an impression on them. Como dicen muchos, o sea, yo no siento que haya muerto, yo lo siento más cercano que nunca. Ciertamente, el que él se haya muerto el primero no es casualidad. Y yo creo que es un modelo también para nosotros, cómo debemos ser, pues hombres de oración, de amor sincero, sencillos. Había un médico que después de la muerte del padre Henry vino al despacho y dijo, este sacerdote cuando se presenta delante de Dios, cuando se presentó delante de Dios, dice, hay tantas almas que han metido en el cielo que es como imposible que no le dicen, venga, para adentro. Cada uno de estos es una bola de cañón contra el demonio. Rezar rosario. Que yo me encomiendo a él todas las noches y le tengo encomendada muchas causas, porque confío verdaderamente en que tal como vivió aquí en la tierra, ahora estará en el cielo. El padre Henry, como siempre está conmigo, pues siempre está conmigo. Siempre me pongo el boli y me pongo al padre. Vamos a trabajar. Y nos venimos a trabajar. Pues su muerte ha sido para mí como un sello de aprobación de parte de Dios, ¿verdad? Que a pesar de sus defectos, de sus dificultades, eso es lo que yo estoy buscando de mis sacerdotes, de mis religiosos y de mis cristianos. Me ha cambiado para siempre mi manera de ver la búsqueda de la santidad. Y no consiste en hacer cosas, o ser perfecto y tener sin defectos o lo que sea, sino en amar mucho. Todo lo que él había ido viviendo esos últimos años, incluso los días anteriores a su muerte con las carmelitas, pues él les decía, estoy tan feliz, ¿no?, que no me importaría irme al cielo desde aquí. Pues el Señor había dispuesto así las cosas porque Padre Henry pues estaba preparado. Padre Félix y yo acompañamos al féretro aquí en la casa. Pasamos por la comunidad de las hermanas en Zurita. Tuvo pues un recibimiento precioso, ¿no?, con todas las hermanas haciendo una guardia de honor, arrojando pétalos, cantando, pues una intimidad de familia, de gratitud, de oración. Por su fidelidad, por su entrega en su ministerio sacerdotal. Ese sentimiento de que alguien, un miembro de la familia, se adelanta, ¿no?, como esa avanzadilla hacia la vida eterna. Y gracias a Dios pudimos arreglar todos los trámites después de velarle en la capilla y hacer una misa funeral muy en familia, muy privada con el padre Rafael, de poder, bueno, darle sepultura en el cementerio de las Presillas. Podemos visitarle con frecuencia y mantener pues esa unión espiritual estrecha con él, aunque está pues muy presente en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestra oración, en nuestras bromas, muchísimos recuerdos de todo lo que hemos vivido con él. God has high hopes for you. He wants to do great things in you and through you. But you gotta give him a chance. You gotta listen to him speaking into your heart. You should go and pray that rosary. Say it well. Ask Our Lady to protect you from all that is evil in the world, so I can fight the good fight. So when everyone else that's around me is doing what is wrong, I will have the strength of love to do what is right. Here I am, Lord. Here I am. Do with me as you wish.
entrar en tu misterio de amor, a través de tus heridas abiertas, alzado por tu amor sacerdotal, sentir que me presentas contigo dignificada, vinada por tu sangre y por tu sí, transfigurado ante el Padre y traspasado por tu sí. Solo tú has amado al Padre con amor sin fin, y el cielo es tu corazón. Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús.